Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar esta sesión de 16 de noviembre del 2021. Voy a resumir muy brevemente algunos conceptos que vimos en la clase pasada. Primero, una cosa importante que dijimos fue que según Everett Goffman, el autor del libro que les envié, la diferencia cultural para él eh, es que que en todos los pueblos existe una línea de acción. Eso es lo que dice en su libro que se llama Ritual de Interacción. Existe una línea de acción y que esa línea de acción permite mantener la conversación, por ejemplo. Entonces, cuando varias personas se reúnen, mantienen una línea de conversación en base a que ciertos protocolos, ciertas normas, y esas normas son culturales, que implican las normas de respeto, las formas de relacionarse, mantener el hilo de la conversación, y que se expresaría la variabilidad cultural respecto de esas normas y de formas de garantizar la buena interacción, como saber qué se puede decir y qué no, pedir disculpas, a saber agradecer, y que eso va variando de una cultura a otra. También dijimos que en su libro Estigma habla de la identidad social virtual y la identidad social real, y que esas identidades pueden ser coherentes o pueden haber una distancia entre lo que una persona proyecta y lo que es realmente. Y eso va a depender si se siente o no estigmatizada frente a la otra persona. Eh, ¿A quién, cómo define Goffman la estigmatización? Se los voy a leer. O sea, habla de los tipos de estigmatización que existen, o de estigma. Dice, se pueden mencionar tres tipos de estigmas notoriamente diferentes. Recuerden que este autor es viejito, ¿no? Es como del siglo pasado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En primer lugar, las abominaciones del cuerpo, las distintas deformidades físicas. Bueno, ahora jamás diríamos o emplearíamos esos términos de deformaciones o abominaciones. Eso es impresentable hoy en día, ¿no? Luego, los defectos del carácter del individuo, que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas de deshonestidad. Todos ellos se infieren de conocidos informes sobre, por ejemplo, perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo. Bueno, él después dice homosexualidad, también eso ha cambiado en nuestros tiempos, ¿no? Desempleo, intentos de suicidio y conductas políticas extremas. Por último, existen los estigmas tribales de la raza. Hoy en día tampoco usamos la palabra raza. Está penalizado por ley en muchos países. Entonces, repito, por último existen los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una familia. ¿Ya? Sin embargo, en todos estos diversos ejemplos de estigma, incluyendo aquellos que tenían en cuenta los griegos, se encuentran los mismos rasgos sociológicos. Un individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social corriente, posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado que nos hace sus restantes atributos. Posee un estigma, un índice, una idea, posee un estigma, una indeseable diferencia que no habíamos previsto. ¿Ya? Eso, lo complejo de las relaciones interculturales y las relaciones sociales en general, según Evelyn Goffman, que es sociólogo, aunque se considera para algunos en lectura obligatoria en las universidades, en los estudios de psicología, eh, es complejo porque en el fondo, si nosotros pensamos que en una interacción hay dos personas que están coexistiendo en un acto que, que, que de interacción de habla, eh,
se puede estigmatizar a uno, pero el otro también lo puede estigmatizar. Eso va a depender de las normas o de la cultura de cada persona, tendiendo cultura como un rasgo fundamental en la interacción, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro bagaje, con lo que sabemos, ¿ya? Y cómo miramos la vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Goffman además? Que los seres humanos, cuando se encuentran con otra persona, tienden a esta muerte en la risa, Irene, eh, tienden a categorizarse los seres humanos. Entonces, dependiendo de la historia de cada uno, la cultura de cada uno, de los valores de cada uno, de los grupos culturales a los que pluri pertenece, va a categorizar a la persona que tiene enfrente. Y muchas veces los distintos grupos humanos se estigmatizan unos a otros. Y eso es lo complejo en las relaciones interculturales. ¿Ya? Entonces está la persona hay además personas que podrían ser, de acuerdo a la estructura de Goffman, categorizadas como desacreditados o personas desacreditables. El desacreditado sería aquella persona que posee algún estigma para el grupo que lo observa, obviamente, y el desacreditable es aquel que lo oculta, pero puede ser descubierto, ¿ya? También dijimos que las personas podían profesionalizar su estigma y que lo que dice Goffman es que desde que el mundo es mundo y en todos los grupos humanos existen personas, lo dice textual en el libro que les envié, que comienzan a profesionalizar su rasgo de estigmatización, a dedicarse mucho a la representación de los otros y que en el fondo suele suceder que cuando esas personas se vuelven líderes o representantes, en algún momento pasan a formar parte de otro grupo y se alejan un poco de sus representados. Entonces dice, bueno, muchas veces existen cortes entre los líderes y los representantes y sus representados, porque esta pluripertenencia implica que la persona después hace parte, por ejemplo, de un grupo de líderes, que puede ser diferente, ¿ya? Al grupo representado. Él da ejemplos de representantes del círculo de personas no videntes, pero eso se puede aplicar en diferentes situaciones. ¿Ya? Dentro de los mismos grupos, la pluripertenencia puede hacer que las personas se estigmaticen a unas a otras. Acuerden que, según Pierre Bourdieu, el racismo consiste en mirar al otro en todo, como un todo en esencia, sin entender la pluripertenencia que podemos tener. Entonces, por ejemplo, una persona se puede sentir perteneciente a un pueblo, a una nacionalidad, a un grupo humano, pero a la vez sentirse parte de otros grupos humanos. Entonces, el mundo no es hegemónico y puede, por ejemplo, en un mismo grupo humano haber diferencias según el territorio, según la religión, según las ideologías políticas, según la, la, lo, la educación en términos de lo que se estudió, ¿no? No es lo mismo, los sociólogos no tienden a tener alguna opinión sobre ciertos temas distinta a la que pueden tener los lingüistas o un profesor, por ejemplo. Todos los seres humanos serían parte de grupos diferentes, ¿ya? Y cada grupo humano puede estigmatizar al otro. Por eso la relevancia de tener una interacción respetuosa cuando dos personas se conocen, porque en el fondo lo que dice Goffman es que siempre se están categorizando. Hasta ahora, ¿algún comentario? Somos 5, así que, Fernando, opinión, por favor. No lo veo a Fernando, no veo a Susan, no veo a Irene. Verónica explicó que está desde el teléfono. No hay más. Mis colegas me dicen que tienen un problema de internet en la oficina. Así que va a estar difícil la clase de hoy día, profesora, para que se puedan conectar. Oh, ¿Me escucha ya, o no? qué pucha.
Ya, pero yo me estaba pensando que yo ya estaba estigmatizada, que no querían venir a la clase. No, es un problema de internet de la oficina regional. Sí, Ah, de hecho llegó un correo informando que iba a haber... Yo sí, una cosa. ya. pero igual tienen mala Fernando, conexión. opiniones hasta ahora de lo que hemos dicho, del resumen de la clase anterior. Súper claro. Espero un poco subiendo a un cerro porque tengo re mala señal. Espérame, dame 2 segundos. De verdad que estoy en un Fernando, cerro. gracias por enviarle los artículos a sus dos colegas que me rebotó el correo. Sí. El de Marco María era sin Teresa, una opinión. M. Perdón. Era M en Aguelcheo, no más nada. Ah, Me ha hecho María pensar, Teresa, opinión. Irene. me ha hecho pensar y reflexionar mucho, porque sobre todo que el estigma es la base de la discriminación. Y uno no lo tenía, yo por lo menos no lo tenía muy claro. Pues, y tampoco usaba mucho esa palabra, más usaba prejuicio, que son muy parecidas. Pero Pero, recuerde que el prejuicio es anterior a que las dos personas se conozcan y se categoricen. claro, Porque el juicio es prejuzgar a alguien. En cambio, la estigmatización tiene que ver con discriminar a alguien porque, porque es distinto. claro, ¿ya? Irene, opinión. Y dentro de nuestro grupo, como tú estabas diciendo, tenemos diferentes diferencias en la educación, diferencias en religión, diferencias en todo. ¡Oh! Y ahí está Fernando arriba del cerro. Oye, sí, Fernando, muestra la ¡Qué cámara, muestra tu envidia cámara, vivir en un cerro! para verte. Sí. A Opinión, ver, sí. Fernando. No, yo creo que, como usted plantea, el respeto es la base para el Se le fue la Tiene, señal. tiene mala Se le fue señal. la señal a Fernando. es un poco lo que plantea. No, yo lo escucho re bien. Y ahora Les sí. decía que el respeto es la base para la buena comunicación y y poder generar puentes o interacciones de igual a igual. El prejuicio o el racismo, como plantea el autor, el que usted envió la clase pasada, que no me acuerdo el nombre, Pierre Bourdieu. pero por lo que estuve leyendo, sí, él plantea de que el racismo viene desde la base que hay un grado cognitivo mayor, No. parte desde ahí. No sé, yo leí un Parte de resumen, mirar no, al no, no otro es en que me haya esencia, leído el libro, Fernando. pero claro, parte desde ahí y entender que el otro, por no poseer las competencias o el conocimiento que tiene el resto, obviamente lo veo como un inferior. Ya, Fernando, disculpe, ahí hay dos si lo conceptos aplica. que se están confundiendo. Una cosa es estigmatizar y ver al otro como un grupo que puede ser discriminado. Lo que pasa es que eso cambia según quién es el interlocutor, quiénes son las personas que están actuando. Porque dos personas que tengan formas y valores distintos o pluripertenencias distintas pueden estigmatizarse unas a otras. Ahora, lo que es importante efectivamente es el respeto. Y lo que dice Pierre Bourdieu sobre el racismo es que es mirar al otro como un todo en esencia. Acuérdense de esos comentarios racistas. Todos los latinos son flojos, todos los mapuches son borrachos, Mm. todos los franceses no les gusta bañar, a los franceses no les gusta bañarse, todos los españoles pasan enfiestados. Eh, Todas esas categorizaciones que engloban a un pueblo o a un grupo humano como todos iguales son lo que Pierre Bourdieu llama racismo. Racismo. ¿Por qué? Porque no se entiende la pluripertenencia.
es decir, la diversidad que existe en todos los grupos humanos y entendiendo que los grupos humanos son todos diversos. Irene, opinión. Hoy día está muy risueña, Irene. Es que estaba escuchando unas cosas aquí en mi casa, por eso. No, Pero está profesora, muy risueña, anda cocorroca hoy día. Y anda muy buena moza. ¿ah, sí? Sí, además. Sí. No, profesora, que pensaba en lo difícil y complejo que son las interacciones humanas, porque independientemente de todo este conocimiento o de todo lo que se sabe en relación a esto, en algún minuto todos cometemos o emitimos ciertos comentarios, ¿cierto? Que en definitiva le hacen daño a la otra persona. Pero como decía Fernando, yo creo que es clave el tema de la comunicación y el seguir de la comunicación y seguir profundizando quizás ciertos temas o ciertos conceptos para avanzar, ¿cierto? Y profundizar estas relaciones más armónicas o más de respeto, que es la que en definitiva se quiere lograr. O sea, yo creo que todos queremos llegar a eso, ¿cierto? De poder respetar, ¿cierto? Esta gran diversidad que existe en todo contexto, en todo territorio, en todo espacio, en todo país. Entonces, pero es complicado, pues, es difícil, no es tan fácil llegar a eso. Entonces, igual, pero tenemos que avanzar. Sí, Quizás eso es importante. a recoger Ahora, quizás ciertos principios, no sé, de ciertos principios que a lo mejor estaban establecidos quizás en algunas sociedades, o en el caso de nosotros, por ejemplo, los mismos mapuches, que igual teníamos ciertos principios para relacionarnos. Desde siempre se tenía conocimiento, por ejemplo, que el pueblo mapuche era diverso, y dentro de esa diversidad logró convivir y respetar esas diversidades internas. Entonces quizás igual recoger a lo mejor eso como para contribuir y avanzar en ese ámbito. sí, y además en el ámbito educacional es muy importante que los educadores y los que trabajan con los niños no estigmaticen a los niños y respeten siempre el principio superior del menor. Por ejemplo, el ejemplo que da Cosma, siempre recuérdenlo, ¿no? Cuando ustedes estén con los niños, porque se refiere al rol del educador. O sea, si tenemos un niño que a lo mejor tiene características especiales, de necesidades especiales, y se le cae un tarro de pintura, acuérdense siempre de ese ejemplo. La gente va a cuchichear a lo mejor, uy, se le cayó la pintura, ¿ves qué problema? Este niño siempre pasan esas cosas, ¿cómo se va a adaptar con los otros niños? Pero si a un niño considerado normal se le cae el mismo tarro de pintura, se puede decir, fue un accidente, ya pasó. Entonces lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno está frente al otro es que la estigmatización no sea el motor fundante de la actuación de un educador. Porque no podemos estigmatizar a los niños porque uno es más gordito, porque uno es mujer y porque es otro hombre, porque uno tiene necesidades especiales, porque uno pertenece a un pueblo diferente, porque uno pertenece a una religión diferente. No puede un educador entrar en ese cuchicheo, porque además tiene un rol importante. Un niño que a lo mejor tiene algún problema conductual, puede que esté expresando algo que le está pasando en la casa. Puede que alguno de sus padres coeducadores no tenga una imagen virtual que no es la real. Y el niño no es el culpable. Al niño no hay que estigmatizarlo. Entonces, ¿qué implica también esto? Implica cambiar las prácticas interaccionales en los establecimientos educacionales donde se estigmatiza a los niños o donde se asume como normal los niños son crueles, porque eso no es cierto.
¿ya? Bueno, la importancia de la interacción también tiene profunda relación con los currículos, con las bases curriculares y con la educación en general. Primera vez que voy a intentar compartir pantalla, perdónenme si no lo hago muy bien, ¿ya? Espérenme un segundo. Ya, voy a intentarlo. A ver si lo logro. ¿Lo ven? Sí, Sí, Ya. Bueno, cuando se hizo el marco curricular en Chile, yo era encargada del sector de lengua indígena y hubo un trabajo que se realizó entre la Unidad de Currículo y Evaluación y la CONAD. Me estoy refiriendo solo al marco curricular. Y uno de los temas que surgió, por ejemplo, es que la visión de la Unidad de Currículo de Evaluación era que las competencias no se podían repetir. Por ejemplo, si un objetivo, un contenido mínimo era audición y reproducción de canciones, no podía repetirse otro contenido con las mismas competencias, audición y reproducción. Pero ahí hubo una discusión bastante grande, o sea, bastante rica y interesante desde el punto de vista educacional, porque había un funcionario de la CONADI del pueblo Aymara, un funcionario de la CONADI del pueblo Mapuche, y por ejemplo, ellos argumentaban que la competencia no era la misma, porque si bien en ambos casos había audición y reproducción de canciones tradicionales, para un pueblo esto eran canciones, por ejemplo, se educaba a los niños tradicionalmente con canciones propias del ámbito familiar y social. Para otra persona dijo, bueno, en lo que más importa a los niños en mi pueblo es que los niños incorporen los sonidos de los seres de la naturaleza y que imiten, por ejemplo, a los pájaros. Y otro colega, Aymara, dijo, pero en mi pueblo lo que hay es que los niños tienen que reconocer las formas de interacción a través de las canciones. Por ejemplo, cuando se siembra o se cosecha la papa. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, pasa en el norte, en el pueblo aymara, es que un grupo canta algo y el otro grupo le tiene que responder. Y hay bromas y cantos. Es una interacción que es distinto al énfasis que tiene, por ejemplo, la audición y reproducción de canciones de los sonidos de la naturaleza. ¿Ya? Hasta acá, comentarios. Acá está el CMO como quedó en el marco curricular. En consecuencia, a partir de lo anterior, se elaboran 3 CMO, contenido mínimo obligatorio. 1. Audición y reproducción de canciones tradicionales propias del ámbito familiar y social. 2. Audición y reproducción de canciones que incorporan sonidos de los seres de la naturaleza. 3. Reconocimiento de las formas de interacción social por medio de canciones. Hasta ahora, preguntas, opiniones. yo creo que Hay 4, ustedes son 4, ya, por favor, opiniones. yo creo que ahí la interculturalidad juega un papel fundamental para poder crear puentes de entendimiento entre las diversas culturas. Evidentemente, cada pueblo, cada cultura tiene Sí, como visión Fernando, y siga. desde ahí tiene sus propias formas de enseñanza. ¿Me escuchas? sí, Sí, ¿lo escuchan los demás? sí. Sí. Entonces, Ya, Fernando, siga. a partir de eso,
nos permite también ir conociendo al otro, ¿cierto? He tenido también con las mienes aymara, y evidentemente en la medida en que uno se acerca al otro y empieza a conocer al otro también, puede ir entendiendo las formas que tiene de vida. Ya es muy complejo, por ejemplo, hoy en día cuando se dice que, no sé, el pueblo mapuche, por ejemplo, no trabaja todas las tierras que tienen, ¿ya? Por decirlo de una manera suave. Pero eso también uno tiene que entender que obedece a la cosmovisión del pueblo mapuche, en que uno entiende que la tierra, al igual que uno, necesita descansar. Y yo creo que ese es y ahí, bueno, la tierra adquiere otra connotación. Entonces, es muy difícil a veces entender estos puentes cuando no hay un sentido o una leve eh, conocimiento de lo que es la interculturalidad. Y ahí creo que hay que hacer una diferenciación importante de lo que es la multiculturalidad, porque la multiculturalidad, si bien habla que existen muchos pueblos, pero no habla de una interacción. Y yo creo que la interacción es la base para generar el respeto y el conocimiento al otro. Gracias, Esa es mi Fernando, aporte, por su profe. opinión. Irene, su opinión. Irene Curihuentru. Mi opinión iba más o menos parecida a lo que hablaba Fernando, ¿ya? Y que en definitiva cuando uno da lectura a lo que usted presenta acá y por todo lo que nos comentó, en este documento, ¿cierto? Se da espacio y se recoge en definitiva el conocimiento, ¿cierto? De cada uno de los pueblos o de los representantes de aquellos pueblos que estaban o que participaron en esta instancia, ¿ya? Y que en definitiva se recoge para que sea trabajado, ¿cierto? En un contexto educativo y que debiese ser en un contexto educativo o de educación intercultural, que es la vía, ¿cierto? A través del cual nosotros le estamos dando la posibilidad a los niños y a las niñas de conocernos, de conocer esta diversidad, ¿cierto? Y de profundizar. Y es aquí en donde juega un rol importante, ¿cierto? El docente, quien debe profundizar y tiene que tener ciertos conocimientos para poder profundizar en estas temáticas, ¿cierto? Para poder ejecutar y desarrollar de buena manera aquello que está sugerido en el documento, ¿cierto? Yo creo que, porque en definitiva la educación intercultural es la que, en definitiva, es la que nos va a facilitar es poder en algún minuto tener estas relaciones más respetuosas, más armónicas, ¿cierto? Porque es la que nos está, le está mostrando al otro lo desconocido, porque va a ser la única forma en donde nosotros podamos respetar, porque muchas veces se habla de que tenemos que respetar, pero yo siempre he dicho que es un poco difícil respetar si no conocemos al otro. Siempre vamos a cometer errores cuando no conocemos al otro que yo tengo a mi lado o con el que yo estoy compartiendo territorio. Eso. Gracias. Verónica escribe, jijiji, se me corta a cada rato, pero desde el término de estigmatización son mensajes negativos, catalogando de una forma inferior al otro, discursos racistas que menosprecian al otro. Asimismo, no considerar el respeto como tema fundamental. Ustedes ven en la pantalla el texto, ¿no es cierto? Sí. Sí, profesora. Sí. Ya, acá tengo otro ejemplo de contenido mínimo obligatorio que fue complejo en su realización. Entonces les leo. Durante la elaboración del marco curricular, otro momento del trabajo colaborativo en que se evidencia la importancia de la diversidad cultural se produjo a partir de la elaboración del objetivo fundamental, abre comillas, conocer y practicar normas de saludo según contexto y situación.
en el eje de comunicación oral, ya que el pueblo tiene diversos tipos de saludo, se refiere al pueblo mapuche, tales como chalín, chaligún, pentucún, pentucún, lo que Angélica Relmán explica en su libro Mapuche, el aula y la formación docente. Entonces, para ese objetivo fundamental, que es conocer y practicar normas de saludo según contexto y situación, se crearon 2 contenidos mínimos obligatorios. El primero dice, reconocimiento y práctica de normas de saludo en diversas situaciones de interacción social. Intercambio, el otro es intercambio de información personal referente a su nombre, familia y territorio. Comentarios. Nuevamente cobra sentido lo que han hablado mis dos colegas sobre el conocimiento que hay que tener para respetar al otro. Porque a mí me ha pasado que me han invitado, hablando del pueblo mapuche, me han invitado a ceremonias y antes de ir he preguntado cómo se saludan, cómo me presento, cómo voy vestida, no sé, diferentes cosas porque se me están invitando al menos un respeto y un conocimiento mínimo del lugar donde voy. Y cobra sentido en todo lugar además, no solo con el pueblo mapuche, sino que con todos, en el jardín infantil, con las familias. Es lo que Macarena siempre ha dicho en todas las clases anteriores, que teniendo el conocimiento te abre la puerta para poder aplicar una propuesta educativa, para planificar, para todo. Gracias, María Teresa. Fernando también quiere comentar. Fernando. Bueno, ya que... Somos 3, 4. Sí, somos poquitos. Sí, Ay, ahora bueno, no puedo estaba agrandar la pensando lo mismo aquí pantalla. que se plantea. Bueno, uno, pero nosotros podemos, pero ya se cortó. Con respecto a lo que se habla de 3 estrategias que más o menos parecieran ser lo mismo, pero son muy, muy distintas. Como yo lo entiendo, el chalín, bueno, es un saludo más informal, ¿cierto? El otro concepto que se habla ahí, el chaligún, es más un saludo semi-protocolar, por decirlo de una manera, en el cual da o muestra las características que tiene, una de las diferencias que tiene la cultura mapuche con lo más occidental, por ejemplo, que es nosotros tenemos el yo, nosotros dos y nosotros muchos. A definir cuando hablamos nosotros dos, ¿ya? Y cuando habemos más de 2. Y eso es en función al respeto que se tiene que tener con la otra persona con el que se habla. Ya, bueno, y ahí también se habla de Pentucún y todo. Y una cosa ahora de la digitalización de la lengua y cultura mapuche es que efectivamente no hay una... no se potencia ni se incentiva los establecimientos educacionales como en la vida cotidiana, y ahí igual tienen mucha importancia la opinión que tenga de la familia, y esto se da a nivel general, o sea, hay van a lograrse mejores cosas versus que si no la hay, ¿ya? Esto a nivel integral. Eso, eso siento.
Gracias, Fernando. Siento que ¿Pueden poner la cámara para verlo? Porque efectivamente, yo veo solo nombres escritos. Ay, 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 ay. Fernando quería agregar algo más, disculpen. no, Ahí lo vemos. sí, lo que pasa es que corto la cámara a veces porque siento que se va la señal cuando pongo la cámara. Ah, Pero es básicamente eso. Creo que uno de los desafíos que tiene la educación chilena con respecto a la lengua indígena, aplicar una mayor valoración. Y esto pasa por dejar de folclorizar de cierta manera la lengua y cultura mapuche. O sea, nos pasa mucho actualmente, en el que, no sé, para la época del Huetripantu, ¿cierto?, al Año Nuevo, potenciamos que los niños hablen mapudungún, pero el resto del año, eso, profesora. pero el resto del año y ahí quedé, no escuché más. Es que cuando No, lo pero el vemos no resto lo del año como escuchamos. que... Sí, es Ah, entonces no que, lo podemos ver para escucharlo. claro, y el resto no se generan instancias en donde el niño sienta una dependencia cultural positiva, ¿ya? Sino que siempre es con fines folclóricos, por decirlo así. Siento yo, la verdad es que, pero ahí en eso familia, que es la que tiene que dar que el niño también se sienta orgulloso, y el otro 50% lo tiene que aportar el sistema educativo. Claro, ahí habría un problema, como lo refiere Kaufman, que no se está tratando a la cultura como una cultura viva. Y por lo tanto, cuando no se trata a las culturas como culturas vivas, que están en constante interacción, se tiende a folclorizar, porque en el fondo solo se rescatan hitos o situaciones interaccionales, pero no todo el conjunto de saberes de esa cultura que puede ser una forma de interacción, o sea, pero interactuar constantemente, digamos, ¿no? No remitir a ciertos espacios limitados que pueden ser ceremonias. Porque relacionarse con la cultura del otro implica considerar que esa cultura está viva. Por ejemplo, no sé si responde a los comentarios, pero ahora vamos a hablar de lingüística. ¿Qué es un idioma? Porque además tenemos un tema que es importante, tenemos la educación intercultural y tenemos la educación intercultural bilingüe, que son cosas distintas. No necesariamente la interculturalidad implica bilingüismo. ¿Ya? Ahora, Verónica, ¿quería decir algo? Sí, no sé si se me escucha bien. Sí. Ibero. Ya. Sí, lo que pasa es que quería aportar un poco en frente al tema de los protocolos que también tiene cada pueblo. Desde la cultura mapuche hay ciertos protocolos que también es importante que conozca. Por ejemplo, un equipo educativo, cuando nosotros vamos a un espacio, un traún, a una ceremonia, se debe considerar el protocolo que hay en esa ceremonia. Por ejemplo, si hay un traún, desde el pueblo mapuche generalmente uno hace un saludo desde el mampulé, de la derecha, ya siempre como saludando a la derecha con todas las personas que están alrededor o que están participando en el encuentro, ya desde una manera más siguiendo ese protocolo mapuche, y a su vez también no considerando tanto el protocolo occidental, que generalmente uno dice hola, buenas tardes, bienvenida a las autoridades, entre otros, ¿cierto? Especificando y dando la bienvenida a todos los participantes, pero desde el protocolo mapuche uno generalmente lo hace por la derecha, independientemente si está al lado mío, al lado izquierdo, la autoridad de la institución, ¿viste? Entonces, de alguna manera se respeta mucho esa sabiduría ancestral.
Gracias, Verónica, por el comentario. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo, profe, Susan, Sí, adelante, le no sé, escuchamos. no sé si se escucha bien porque tengo problemas de Sí, internet. La verdad es que era la un escuchamos bien. comentario, sí, referente a esto de folclorizar un poco la cultura, porque si bien estamos hablando, por ejemplo, de los derechos de los niños y las niñas, del bienestar superior, eh, los derechos de los niños en cuanto a la educación, siempre dice que la educación debe girar en torno a los niños y niñas, ¿verdad? Y este debe considerar todos los ámbitos de desarrollo y los contextos en los que el niño se desenvuelve. Entonces, al folclorizar, ¿no estaremos como vulnerando sus derechos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, y el otro comentario era referente a que yo llevo muy poco en lo que es Junji, todavía no cumple un año, nosotros entramos por un convenio en realidad que hay entre Junji y Senai, que busca promover el acceso y la participación en igualdad de condiciones de niños y niñas con discapacidad o rezago del desarrollo. Pero cuando llegamos a Junji igual se abrió como un mundo nuevo para nosotros, ¿verdad? Desde la interculturalidad. Siendo honesta, creo que Junji juega un papel súper importante en promover la interculturalidad en los jardines infantiles. Y la verdad es que me acuerdo de nuestra primera, en realidad, asesoría en cuanto a la interculturalidad y fue maravilloso, fue totalmente un mundo que nosotros no esperábamos. La verdad es que nos hubiese gustado como el participar dentro de participar de manera presencial dentro de estas actividades, pero considerando el tema de la pandemia y nuestras actividades las planificamos todo desde la vía remota. Y eso en realidad igual tiene sentido con el sentido de pertenencia o en el lugar en el que nos encontramos actualmente. Al menos yo y mis colegas somos todos de regiones diferentes. Somos de la región del Biobío y de la región de los ríos. Bueno, en realidad era solo un comentario presentado al que estoy comentando. Fernando parece que quiere decir algo. Profe. Profe, Irene quiere decir algo. Sí, era un poco referente al tema de mirar a la cultura como viva, ¿cierto? O que a veces no se hace como tal. Quería hacer un comentario que en definitiva siempre o generalmente cuando se trabaja en el ámbito educativo, es lo que yo he visualizado, es que se aborda también la cultura, en este caso la cultura mapuche, como, a ver, como una cultura como del pasado, así como, ¿cuál es la casa? O sea, ¿cómo es la casa mapuche? Entonces, entonces como que tampoco se ve cómo es la realidad hoy. Entonces nos encontramos con muchos alumnos mapuche que a lo mejor no viven en la ruca tradicional. Entonces como que siempre queremos como decir que esa es la casa mapuche y la otra no lo es. Entonces, pero resulta que nuestros niños están viviendo en la casa que no es de paja, por decirlo de alguna manera, que no es la ruca tradicional. Entonces, pero siguen siendo mapuche igual. ¿Ya? Y tienen quizás también Bueno, conocimiento, ¿cierto?, de la cultura mapuche, quizás su mamá o su papá, sus padres viven en este contexto y hablan en mapuzungún y tienen contacto permanente y participan de su cultura. Entonces, como que igual les estamos diciendo, chuta, y el niño se cuestione, puede decir, oye, chuta, yo en este caso me tendré que ir a vivir a una casa de paja para ser mapuche. Entonces, igual como que a uno la deja como pensando ese tipo de cosas que va visualizando. Entonces, porque en definitiva no es la realidad. La realidad que está viviendo ese niño que está escuchando y que está participando de esa educación. Eso. Gracias, Irene. Sí, estos son los temas que suceden cuando se estigmatiza a un grupo humano, digamos, o cuando no se les ve, o se les ve de manera esencialista, ¿no? O sea, porque cuando uno mira como un todo en esencia, no reconoce diversidad, no reconoce dinamismo a través del tiempo,
y lo quiere ver como un todo, además en estanco, o sea, decir que en una época asociada a un tiempo sin reconocer que también todas las culturas son dinámicas. Ahora, a propósito de lo que dijo Susan, que me pareció muy interesante también, así como lo que dijo Irene, Susan, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted podría, por favor, no darnos un ejemplo, pero comentarnos cómo sería interesante en el aula evitar estigmatizar a los pequeñitos que tienen necesidades especiales diferentes? Bueno, profe, nosotros no trabajamos directamente con niños y niñas del territorio, sino que vamos activando las redes para, en realidad, articular las redes para promover este acceso y participación en igualdad de condiciones. Nuestro trabajo está orientado más que nada a los equipos educativos, ¿ya? Y a las redes del territorio directamente, pero desde un principio es no estigmatizar a través del diagnóstico, ¿verdad? Siempre verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y bueno, desde la educación parvularia también está el diseño universal del aprendizaje, donde se debe diversificar este aprendizaje y hacer a llegar las mismas oportunidades para todos los niños y niñas. Gracias, Susan. Bueno, Bueno, ahora vamos a hablar de lingüística, a propósito de la educación intercultural bilingüe. Quisiera preguntarles si me dicen, si me pueden decir cada uno de ustedes, ya que somos muy poquitos hoy día, somos apenas 6 personas, ¿qué es un idioma? ¿Ya? Cortito. ¿Qué es un idioma? María Teresa. Una forma que tengo para comunicarme son símbolos, a ver, son una construcción teórica, símbolos, signos, Gracias, María Teresa. Fernando. particulares. Gracias. Fernando. De código permiten la comunicación entre dos personas. No necesariamente no me perdí en la idea, pero eso, creo que son códigos que permiten la comunicación y la transmisión de personas. No sé. ¿Se escuchó, no? Persona. Sí, se escucha. Gracias, Fernando. Susan. puede ser como un sistema de símbolos que utiliza tal vez una comunidad o un grupo de personas para poder comunicarse, ya sea oral o de manera escrita. Por ahí va la cosa. Irene. Formas de hablar de las personas o de algunas personas. Sí, por ahí también va la cosa. Todos tienen algo de razón. Verónica. Idioma son códigos que tienen determinadas personas y comunidad. Bueno, para mí el idioma es todo en realidad, desde un enfoque mapuche, ahí el idioma, en el idioma está todo, pues, las tradiciones, la cultura, la historia, la cosmovisión, la forma de vivir, de entender el mundo. Gracias, Verónica. Bueno, vamos a dar una definición que se usa mucho entre lingüistas y que es bastante simple. A ver, la definición es, el idioma es un código finito que permite infinito significado. Repito, es un código finito que permite infinito de significado. Se refiere a código finito, por ejemplo, con el alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, el alfabeto. ¿Ya? Desde esta perspectiva, todos los idiomas son equivalentes, no existen idiomas superiores o inferiores, porque todos los idiomas son un código finito que permite infinito de significado.
Hay un autor que fue bastante importante en la historia de la lingüística de Estados Unidos, que se llama Edward Sapir. Él escribió un libro que se encuentra traducido al castellano en algunas editoriales como Lingüística y en otras bajo el título de Antropología. ¿Llegaba alguien más? Llegó Diego. Ahora somos 7. Diego, lo tengo que pasar lista. Diego. Diego, no lo tengo en la lista. ¿Cuál es su apellido? Torres. ¿Ah? Torres. Torres. Diego Torres. ¿Es primera vez que viene a la clase? Hola, profesora. Hola, ¿es primera vez que viene Diego? No, ¿Vino la clase pasada? no, la pasada no alcancé porque justo tuve una salida de terreno, profesora. Llegué casi a las 5 de la tarde acá a la Pero oficina. pero la anterior vez vino. Sí, no se he participado en todas, salvo en la de la semana pasada. Ah, ya, es que solo tengo la lista de la semana pasada ante mí, por eso me Ah, confundí. ok. Pero gracias. Entonces, ¿quién le puede explicar a Diego qué es lo que es un idioma? ¿Cuál es la definición de idioma? María Teresa. Un código finito que permite infinitos significados. Muy bien, un código finito que permite infinito de significado. Entonces, si todos los idiomas calzan con esta definición, no podemos decir que hay idiomas superiores e idiomas inferiores. Yo le estaba contando que existe un autor que fue muy importante en la historia de la lingüística que se llama Edward Sapir. Voy a escribir acá el nombre, Sapir. Edward Sapir, el apellido. ¿Ya? Ay, me equivoqué. Sapir. ¿Por qué es importante este lingüista que era antropólogo en Estados Unidos, en realidad como lingüista autodidacta? De eso se sabe poco, solamente lo importante es el libro que él escribió. Y ese libro se llamó Antropología o Lingüística, según la traducción. ¿Y cuál es el tema importante de este libro de Sapir? ¿Cuál es el tema importante de este libro de Sapir? Disculpen, es que tuve una interrupción. Se escucha un niño. Que él es el primero que menciona. Ayer también tuve una interrupción. Mi gato se sentó en el teclado y no me dejaba hacer clase. Es que Diego Ya. tiene ese Bueno, micrófono la abierto, cosa parece. es Sí. que Ah, ok, ¿por qué es lo voy a importante? Porque Sapir desactivar. hace algo que no había escrito nadie desde el mundo occidental, entendiendo eso solamente, porque probablemente en el mundo las cosas se escriben y se dicen, pero en ese contexto. Él dice, por ejemplo, que existe una dicotomía entre las formas de nombrar los desarrollos en la cultura occidental versus los pueblos originarios del continente americano. Y dice, por ejemplo, se dice que unos tienen idioma y los otros dialectos. Unos religión, los otros religiosidad. Unos tienen Dios, los otros deidades. Unos tienen cosmovisión, los otros tienen filosofía. Filosofía y cosmovisión. Entonces él dice que esa separación él la considera racista. Ahora, hay que entender que él ve la diferenciación o el uso de la palabra dialecto como algo peyorativo que inferioriza los idiomas que supuestamente serían menos importantes. Y todo su libro trata en decir que efectivamente, como son sistemas de códigos, son todos los idiomas equivalentes, a pesar de sus diferencias, que pueden ser gramaticales, pueden ser semánticas de los significados, pero no en el sentir que hubieran idiomas superiores o inferiores. Si bien es cierto, en la historia de la lingüística, antiguamente, hace bastante tiempo,
se hablaba de dialectos para referirse a variantes sociolingüísticas, o sea, variantes territoriales o de ciertos grupos humanos. También se usó mucho de manera displicente respecto de los idiomas de los pueblos colonizados en el mundo. Y por eso hoy día es conveniente evitar hablar de dialecto respecto de los idiomas que coexisten, por ejemplo, en nuestro país. Opiniones. ¿Opiniones? ¿Creen ustedes que existen idiomas que son más complejos que otros Justo te o iba a decir, mejores que otros? sí, el chino, para mí. Y que además escriben distinto. Pero también es un código finito que permite infinito significado. La diferencia es que no es alfabético, sino que deriva de un sistema gráfico, ¿ya? Pero en estricto rigor tiene las mismas características que todos los idiomas, porque aunque sus códigos sean de 3000, por ejemplo, iconografías o representaciones gráficas, tienen la misma característica que todos, que permiten, que tienen un código finito de infinito significado. Y hay idiomas que a lo mejor tienen menos ideogramas, por llamarlo de alguna manera, pero tienen otras complejidades. Todos los idiomas, en el fondo, muestran una forma de relacionarse y de describir el entorno. Y los idiomas están absolutamente ligados a la visión de mundo de los pueblos. Por ejemplo, ¿qué es la semántica? ¿Quién sabe lo que es la semántica? Muy importante en los idiomas. Es un área de la lingüística que estudia la semántica. No. Se nos cayó Fernando, parece. Porque era el sentido de hacerla agrupada. Más de familia. Se escuchan otras personas. Irene, Susan, Verónica, María Teresa, Diego, ¿qué es lo que es la semántica? Las palabras, ¿no? El significado de las palabras. El significado de las palabras. Muy bien, los significados. Sí, así es. Y por... Diego, ¿puede apagar el micrófono? Eso, por favor. Sí, sí, es que lo que pasa es que voy a hablar, pero justo aquí están como reunidos varios colegas, así que se me escucha demasiada interferencia. Lo voy a apagar mejor. No, pero Diego, explícalo entonces. Explica, ¿por qué lo que es la semántica? Nos acostumbramos al ruido ambiente, entonces yo pensé que estaba conversando otras cosas. No, pero es que es justo cuando iba a hablar la Tere dijo lo que también yo tenía entendido, que era como lo que se dedica a estudiar el significado de las palabras, me imagino, de las expresiones lingüísticas, no sé cómo llamarlo. La semántica estudia los significados. Para muchos lingüistas de nuestra época actuales, es la parte más importante del idioma, porque incluso se podría decir que el idioma es en cierta medida transparente y que transparenta la cultura del otro al tener todas las palabras y todos los conceptos una carga semántica asociados a la mirada de mundo. Eso está escrito en los programas de estudio, esa parte la escribí yo, pero por eso también
es muy importante para muchos autores que trabajan en la educación intercultural bilingüe, la importancia de la semántica, de los significados. ¿Por qué es importante esto cuando hay cohabitación de idiomas y un idioma es homogéneo o privilegiado respecto del uso y difusión de otros idiomas? ¿Por qué será tan importante la semántica o respetar la semántica? Para poder comunicarnos, entender el significado. Para de comunicarnos, pero además hay que entender que la cultura del otro va a transparentar siempre significados asociados a su cultura. Por ejemplo, según algunos autores, las lenguas indígenas de América Latina o de los pueblos originarios, dicho de manera más respetuosa, ciertos idiomas polinésicos y ciertos idiomas de Asia no tuvieron o se duda que hayan tenido solo o tenido pronombres personales. Se tiende a creer que existe un dual en la diversidad de lenguas indígenas polinésicas, o sea, de los pueblos originarios polinésicas y asiáticas. Un dual que incluía a dos personas en un lugar al mismo tiempo, que no se separa el pronombre. No es como el yo, que es una persona, el tú o el él, sino que es un pronombre dual. Los pronombres en todas las culturas tienden a crearse, porque no son iguales en todos los idiomas, o en todas las culturas, tienden a crearse por formas de uso asociadas a las prácticas sociolingüísticas, o sea, a las relaciones sociales entre las personas. Por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, en Europa se usó mucho siempre y desde hace mucho tiempo el pronombre personal yo. Por supuesto, en distintos idiomas se dice de manera distinta, pero es equivalente. Y esto tendría que ver con el hecho de que el rey era el único que podía ser el yo. De hecho, eso está muy presente, por ejemplo, en el francés hasta nuestros días, donde en el hablar se tiende a priorizar evitar el yo, porque el yo lo podía usar el rey. El tú se usaba para sus súbditos o su equipo más cercano. Y en tercer lugar se creó el él para recibir o ella para referirse a un tercero que no estaba presente. Con esto nos damos cuenta que tiene que ver con protocolos sociales y que tiene que ver también con el uso en el tiempo. Los pronombres pueden variar en el tiempo. Hoy en día se usan pronombres individuales en muchas lenguas asiáticas, polinésicas y amerindias o de los pueblos originarios, pero se duda que haya sido el yo algo que estuviera presente en las lenguas, en este tipo de lenguas en la antigüedad. Y hay idiomas donde claramente sigue existiendo el dual. Y también el pronombre personal, individual, un equivalente al yo. ¿Por qué es importante? Porque la semántica es muy importante en las relaciones interculturales porque se puede traducir de un idioma a otro, pero los significados no son los mismos. Y de hecho, uno de los factores que cambian de una lengua a otra, lo que se dice desde el punto de vista lingüístico, es que la variabilidad lingüística en el mundo se expresa fundamentalmente en las diferencias semánticas que existen en los diferentes idiomas para expresar las nociones de tiempo y de espacio. Comentarios.
¿El espacio es igual en todas las culturas? ¿Tiene la misma importancia? ¿Se describe igual el espacio? Cuando ustedes van a buscar una dirección y se pierden, la descripción es distinta dependiendo de la cultura en que uno se encuentre. Mira, yo creo que sí, atendiendo a un ejemplo que es como cuando uno va a una región rural o un sector rural y preguntas por la ubicación de un lugar y siempre te subestiman las distancias. Y es como típico de las personas ahí que te hablan de que, no sé, pues la casa está ahí a la vuelta del cerro, a la vuelta o cercana y tú puedes avanzar 10 o 15 kilómetros o 5 kilómetros o 100 metros. Como que varía un poco según yo, el cómo se comprende el espacio y la distancia. Gracias, Diego. Sí, una de las discusiones que existe hoy día en nivel lingüístico tiene que ver con estos temas, porque existen dos bandos de lingüistas, digamos, los que dicen que existe una universalidad en el idioma y otros que dicen que lo más importante es la semántica y la variabilidad cultural que se expresa en cómo se describe el tiempo y el espacio, o cómo se concibe además. Por ejemplo, en Valparaíso es muy difícil decir como sería en otros países. A mí me pasa en Francia que yo, como soy viña marina y porteña, o sea, de esta zona, cuando yo estaba perdida, preguntaba una dirección y me decían, camina 100 metros, dobla a la izquierda, después son 200 metros, después son 300. No entendía nada. Cuando ya terminaban de darme la dirección, ya yo no entendía. ¿Por qué? Porque acá en Valparaíso es muy difícil tener un mapa exacto. Entonces uno tiene una descripción espacial con el énfasis puesto en la visión. Entonces dicen, mira, vas caminando por esta casa blanca, dobla a la esquina, vas a ver una casa azul, después una escalera, al frente de un ascensor donde está la palmera. Es una descripción del espacio distinta. Entonces, ¿qué dicen, por ejemplo, algunos lingüistas que creen que todos los seres humanos tenemos una universalidad? Dicen, bueno, se puede expresar distinto lo que ves del espacio de un idioma a otro, pero en el fondo ves lo mismo. En cambio, la corriente muy asociada a la etnolingüística o antropología lingüística plantea no necesariamente la concepción del espacio es igual de una cultura a otra. De hecho, el orden gramatical de los enunciados en distintos idiomas también varía sobre estos temas. Hay idiomas donde se les da más importancia que a las personas que interactúan en las lenguas occidentales. Pero hay idiomas en los que lo más importante es primero establecer el rol del espacio o de la naturaleza en el enunciado que uno va a decir. Y quizás al final de la frase se diga quiénes son los protagonistas de la frase, pero a veces ni siquiera. En cambio, en las lenguas occidentales es imposible pensar una frase sin que parta con un pronombre. Yo, tú, él, nosotros. Él camina, yo camino. Él habla, yo hablo. Opiniones. ¿Es lo mismo cuando yo traduzco Mari Mari a buenos días? ¿Es lo No, mismo no, decir Huetripantu que Año Nuevo? Opiniones, somos apenas 6. Verónica, opinión. no es lo mismo, o sea, el significado para una cultura o para la otra es diferente. Sí, lo escribí en el chat recién que no es lo mismo porque, por ejemplo, el decir Mari Mari para el pueblo mapuche no significa solamente hola, buenos días, buenas Claro, tardes, sino sino que tiene un significado. significado mucho más profundo desde el ámbito más
cultural, pues, desde un ámbito mucho más de conocer la palabra, ¿cierto? Cuando uno dice Mari, es decir, como tus manos, tus 10 se saludan con mis 10, algo así. Viene mucho más que decir hola. Gracias, Verónica. Y es lo mismo decir Huetripantu o Huiñol Tripanto que decir Año Nuevo. No, profesora, acá No, yo Irene, creo que yo no. creo que en el caso de la lengua mapuche, el mapuzungún, mapunche, sungún, como queramos llamarlo, pero en definitiva el sungún, eh, tiene en definitiva, a través de la lengua mapuche lo que se expresa y el idioma en definitiva transmite cultura. O sea, el idioma está completamente ligado a lo que es la cultura y en definitiva este idioma está con sentido, como le digo yo, con contexto. Entonces, no se puede, no puede existir una traducción literal. Es más, hay cosas que tú definitivamente no la puedes traducir. No puedes traducirlo al castellano porque jamás vas a lograr, en definitiva, decir en el castellano lo que esa palabra o te está tratando de decir en el mapuzungún. Entonces, no hay traducción. Y yo creo que ahí... ¿No se yo escucha, creo profe? Profe, yo creo que frente a lo que está diciendo Irene, yo creo que ahí es el problema que se da, ¿cierto? En el contexto educativo, tanto en los jardines como en el colegio, porque empiezan a traducir todo y al final no es eso, pues, y ahí se llega a la folclorización. ¿Puede Irene o Verónica dar ejemplos de estas traducciones erróneas? Porque a mí se me ocurre Marimari o Hueñol Tripanto, pero me imagino que hay muchas más. ¿Pueden dar algún ejemplo? A ver, profesor, espéreme un ratito. Voy a buscar aquí que tenía anotadas unas. Ya. Pero desde, por ejemplo, lo que he visto en el jardín, que cuando empiezan a traducir en la sala, no sé, pues, puerta, ventana, todo el espacio desde en mapuzungún o en mapuzungún. Y la idea es que no se traduzca, al final igual es, a ver, yo lo veo desde dos formas, en términos, ¿para qué traducirlo en un jardín infantil si el niño sabe que es una ventana y sabe que es lo que es una puerta, por un lado, ¿ya? Y que al final la idea es que no poder traducir qué es lo que es un microondas, qué es lo que es un refrigerador, no sé, pues, cualquier otro elemento que hay en la sala o en la casa, ¿viste? La idea no es llegar en eso, no llegar a folclorizar, a traducir todo lo que hay, sino que buscar el sentido de la palabra, que es mucho más profundo. Claro, por ejemplo, profesora, no sé, una persona estaba pidiendo que le traducieran una frase en castellano al mapuzungún. Igual es complicado. Por ejemplo, decía, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Entonces yo le puse, hoy trataremos, porque lo encontré súper difícil traducir eso al mapuzungún. Entonces, ya pensando, y decía, chuta, ¿cómo podría ser esto? Entonces, por ejemplo, ya se le dijo, Itrofil, Kumemonien, Ñeika, Yamugun, Kiñeukei. Algo así podría ser, quizás. Entonces, pero que en definitiva no es lo que ella estaba pidiendo. O sea, no podemos hacer esa traducción tan literal. Entonces, como que todas las palabras quieren que sean traducidas o desde del castellano al mapuzungún, desde el mapuzungún al castellano. Y así hay otras. Se me olvidó prender el micrófono. Gracias, Irene, gracias, Verónica. ¿Otros ejemplos? Qué importante lo que dicen, porque no es solo traducir, sino que lo que dice Verónica, lo que lleva más allá el significado que tiene para la cultura. Porque ya a ti te Por digo... ejemplo,
Claro, otro ejemplo, disculpa, Tere, por Sí, ejemplo, el tema de las canciones que se dan en los jardines infantiles. Empezaron a traducir todas las canciones que usan determinadamente, por ejemplo, la familia, las manitos, y todo lo empezaron a traducir en mapudungun. Pero tiene un sentido real frente a eso. ¿Por qué no seguir más bien la entonación propia desde el pueblo o de cómo se hace un cantún desde la cosmovisión, por ejemplo, de la cosmovisión mapuche? porque se tiende a Muy folclorizar, importante lo que dice Verónica. María Teresa, ¿opinión? porque se tiende a folclorizar, pues, porque si llega visita lo primero que hace es que los niños canten una canción en mapudungún, por ejemplo, el caballito blanco, no sé, pero no tiene sentido, lo que decía Irene. Me quedó Porque, grabado, no tiene sentido, no tiene contexto. porque en definitiva también hubo un momento, y yo creo que eso se sigue haciendo, que en definitiva también ocupamos estos elementos culturales, ¿cierto? Como para mostrar que estamos trabajando la lengua mapuche, estamos trabajando la cultura mapuche, aquí hay niños mapuche, entonces como para mostrar al resto que sí se está haciendo. Lo otro, profesora, por ejemplo, la misma palabra, piuqueyeyu, por ejemplo, que generalmente es una palabra que no sé si es que la llegamos a traducir al castellano, podría ser como que te llevo en el corazón, así como que, pero, pero puede haber otra persona que puede decir que está relacionada, obviamente, con el cariño, con el amor, con el afecto y todo, pero no significa amor, no significa nada de eso. Es como decir, te llevo en el corazón. Bueno, muy buen ejemplo, Irene, porque precisamente ese es uno de los grandes errores lingüísticos que se comete en la educación intercultural bilingüe. Porque en el fondo, si pensamos desde el punto de vista cultural, ya hay una gran diferencia que tiene que ver con los pronombres. Piuque yeyu, si no sé si pronuncio bien, piuque es primero. En cambio, en los idiomas occidentales sería yo te llevo en el corazón. Claro. Y eso significativamente es muy distinto. Muy distinto. Otro ejemplo, es muy importante que den ejemplos porque la clase está quedando grabada para sus colegas que no pudieron asistir. Y creo que estos son temas relevantes que es muy importante considerar en la educación intercultural. ¿A quién se le ocurre por qué es importante? ¿Por qué es importante? Y si pueden dar otro ejemplo. Porque se están trabajando dos idiomas quizás en una misma cultura, en forma simultánea. ¿Perdón? Que se están trabajando dos idiomas o lenguas en una misma cultura cuando tratamos de lo que estamos viendo ahora, diciéndolo en mapudungún y diciéndolo en castellano. Claro, pero el traducir somete o subordina un idioma a otro y le quita su identidad cultural Y no y por lo respeta al tanto otro. afecta su orden Claro, gramatical. claro, y no respeta al otro, sí, tienes razón. Ahora, ejemplos como Piuqueyeyu, no sé si estoy hablándolo muy mal. Otro ejemplo. Profesora, yo creo que también tiene que ver un poco que al trabajar, por ejemplo, o sea, en este caso el mapuzungún y el castellano en los jardines infantiles, en las escuelas, también yo me imagino que tiene el objetivo de poder entregarle importancia al mapuzungún. Yo creo que ese era y es como el objetivo. Ahora de caer en este otro tema de ir traducir y poder traducir todo o de todo llevarlo al mapuzungún, obviamente eso no corresponde y en definitiva hace que se pierda el real sentido, ¿cierto? Y el real sentido que tiene el mapuzungún, ya de poder transmitir a través de la lengua la cultura en definitiva. Y en definitiva, yo creo que eso es lo que no tiene es lo que no tiene que suceder en el aula.
porque en definitiva está subordinando, como dice usted un idioma. O sea, en definitiva es como aprender un idioma sin contexto, sin sentido. Y que a lo mejor en algún tiempo más capaz que encontremos varios hablantes, pero cuando lo llevemos a un contexto real no le encuentre sentido, no lo comprenda, pues no lo siga comprendiendo. Es como que si no haya aprendido nunca a hablar en Mapuzungún. Gracias, Irene. Voy a dejarlos un minuto reflexionar. A la vuelta le voy a preguntar a cada uno lo mismo. ¿Qué consideran ustedes que es un bilingüe coordinado? ¿Qué es el bilingüismo coordinado? Ya. Ya, corre el minuto. Ya, pasó el minuto. En realidad pasaron 2 minutos. ¿Qué es el bilingüismo coordinado? Partimos con... ¿Quién se ofrece? Llegó Romina. Buenos días, Romina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Hoy Gracias. día somos poquitos. Sí. ¿Qué es el bilingüismo coordinado? Profe, sería algo como comprender dos idiomas de distintas maneras. Por ejemplo, Mapudungun, si una familia, una madre habla Mapudungun y el padre habla castellano y le transmiten a sus hijos los dos idiomas y el niño comprende los dos idiomas y es capaz de responderle a la madre en castellano cuando le consulta en Mapudungun y viceversa con el padre, si el padre le responde o le pregunta en castellano, el niño le puede responder en Mapudungun. Muy bien, muy bien. Sí, el bilingüismo coordinado es un niño o niña que puede tener, que conoce dos códigos diferentes que permiten infinito significado, pero no los mezcla. Entonces su cabecita cambia cuando está hablando en castellano o cuando está hablando en mapuzungún. Todo esto tiene que ver con una discusión que existe en el mundo de las ciencias cognitivas y de la lingüística. Por ejemplo, a ver, hay personas que dicen desde la neurociencia, neurólogos, que dicen que en el cerebro está el idioma, el lenguaje. Pero hay otros neurólogos, aunque suene sumamente poco creíble, pero hay una discusión en esto, que dicen, bueno, tú puedes tener un lóbulo que se ocupa del idioma, pero puedes tener dos cajitas distintas, una para cada idioma. Y lo que importa es que esas cajitas en el cerebro no se mezclen, porque cada idioma tiene su propia gramática
y su propia semántica. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando los niños son bilingües coordinados en los países europeos, por ejemplo? Los niños suelen, como hay mucha migración, suelen, por ejemplo, hablar dos idiomas en la casa distintos, como lo dice Verónica. Entonces, cada padre o madre les habla, o la familia, los dos adultos educadores, le hablan en el idioma de cada uno. Y el niño aprende del 0 a los 6 años, los cerebros son como esponja, ¿no? Es cuando más un niño aprende. Eso lo dice Jean Piaget, un muy importante psicólogo, uno de los más importantes que han existido, digamos. Entonces, el niño va desarrollando eso. Entonces, en el sistema escolar, por ejemplo, en Francia, se entiende que los niños se pueden demorar más, en el sistema alemán también, porque están aprendiendo dos códigos finitos con infinito significado al mismo tiempo. Entonces, el niño se puede demorar 2 años en hablar, porque como son dos idiomas, se puede demorar 2 años en aprender a escribir, porque son dos idiomas. Pero lo que resguarda la educación es que esos niños tengan los códigos por separado, cada uno en su cajoncito, que no se mezclan. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? Tengo. Para que no termine hablando Spanglish, como, como a veces uno escucha algunas modificaciones del idioma que suelen mezclarse por ahí. Ya, eso es una de las razones. Otra razón, otra razón, Para que mantenga ambos, perdón, para que mantenga ambos, el idioma, no sé, pues la lengua materna y en el caso de los niños que van al jardín y que no son mapuche, por ejemplo, y que están aprendiendo el idioma mapuche, que se mantenga el aprendido y el nuevo idioma, que no mezcle, que sea capaz de expresarse o sea, según es donde esté. importante que no los mezcle como en el Spanglish. ¿Pero por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? Porque cada idioma tiene su propio significado de acuerdo al sentido de pertenencia en el lugar en el que se encuentra. Una de las razones es porque cada idioma puede tener distintos significados, semánticamente ser diferente. También porque existen diferencias entre los idiomas del mundo que son gramaticales. Por ejemplo, existen idiomas aislantes, semi-aislantes y aglutinantes. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Aislantes, semiaislante y aglutinantes. Aglutinantes, semi-aislantes y aislantes. Les doy una pista. En Chile hay 3 idiomas aglutinantes: aymara, quechua y mapudungún. Hay un idioma aislante, el castellano, y hay uno semi-aislante, el castellano, y uno completamente aislante, el Rapa Nui. ¿A alguien se le ocurre qué significa esto desde el punto de vista gramatical? ¿La diferencia? Eh,
¿Alguien que se tire a la piscina? Si uno no tiene por qué nacer sabiendo, así que alguien que diga algo. Creo que no lo tenemos muy claro, profe, mejor dígalo. Ya. Miren ahí anda súper cocoraca, se ríe por todo. O depende de Ya. la cantidad de personas, depende, no sé. No, no. No. Aislantes son, o semi-aislantes, son muchos de los idiomas indoeuropeos, como el castellano, que existe, por ejemplo, en la articulación del enunciado o de la frase, por decirlo, o la oración. Yo, espacio, estoy, espacio, hablando, espacio, con ustedes, espacio, desde, espacio, mi, espacio, casa, punto. ¿Ya? El aislante separa aún más. ¿Ya? Separa incluso entre fonemas. Completamente aislante. Los aglutinantes son idiomas que en general tienden a desarrollar las destrezas matemáticas del cerebro, sumando dos conceptos o dos nociones para formar una tercera. Si bien estos casos existen, por ejemplo, en el español, en el francés, en el alemán, son excepciones. No son parte de la gramática constitutiva del idioma. Doy un ejemplo en castellano. Corta papel. Para agua. Paraguas. Corta papel. No, pisa papel. Paraguas. ¿Otro ejemplo? Paracaídas. Pero en general suelen ser asociados a desarrollos tecnológicos. ¿Ya? En cambio, las lenguas aglutinantes existían, no sé si han visto alguna vez una frase en aymara o quechua, son gigantes y en el fondo es una pura palabra que nosotros la entendemos como frase, pero se van aglutinando y a la tercera cambia de significado. El primero y segundo palabra significan una cosa, la tercera cosa, lo que suman, es una nueva palabra. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en mapuzungún? De dos palabras distintas, independientes, que cuando se suman, dan como resultado una tercera palabra, que no es ni la primera ni la segunda, es un tercer significado. ¿A quién se le ocurre? Un ejemplo. ¿Por qué será importante no traducir de un idioma semi-aislante como el castellano a un idioma aglutinante? O tratar de amoldar los idiomas aglutinantes a que sean semi-aislantes y empezar a poner espacios entre las palabras. ¿Por qué puede ser complejo? Porque va a cambiar el significado de lo que se está diciendo o leyendo. Porque no es lo Muy mismo bien, decir Diego, un no solo va a paraguas. sí. No, pero es eso. Que un poco No se solo va a cambia el cambiar significado. no solo cambia el significado cultural, sino que además cambia la operación en el cerebro. Las lenguas aglutinantes no es casual que en el mundo los matemáticos sean, en general, los mejores matemáticos del mundo, las mejores universidades, centros de investigación en matemática pertenecen a países donde existen lenguas aglutinantes. Y eso no es casual. ¿Ya? Porque hay porque la aglutinación, esto de estar siempre sumando conceptos para crear un tercero y escribir marcadores, en el fondo tiene destrezas asociadas a las matemáticas. Además, porque se pierde la semántica de los pueblos, los significados. Y si existe un idioma que es subordinado,
se va perdiendo su significación. Empieza a ser una especie de idioma hueco, sin contenido de significado. Bueno, les voy a contar, en el año 2004 hubo un encuentro mundial de cognición que fue en Francia. Yo tuve la suerte de ir porque vivía allá, porque en realidad estaba ahí. Y hubo un autor que se llama Nespopoulos, que es un lingüista, que planteó una teoría bastante interesante. Él es griego, tiene doble nacionalidad, griego-francés, y trabajaba como lingüista en una comuna de alta densidad de niños, hijos de inmigrantes de los países árabes, ex colonia francesa, y de niños que hablaban francés. Y él le empezó a llamar la atención que había un alto índice de diagnósticos de trastornos del lenguaje en niños de familias de habla árabe. Y él empezó a preguntarse, ¿cómo va a ser posible que todos los hijos inmigrantes tengan trastorno del lenguaje y los franceses no? Y dijo, bueno, además son lenguas distintas. El árabe es aglutinante y el francés es semi-aislante. Los niños le hablan en la casa en árabe y en el colegio le hablan en francés. Tienen un idioma familiar y un idioma social. Dijo, ¿cómo podemos remediar esto? Ayudar a los niños. Y se le ocurrió algo que a nadie se le había ocurrido. Dijo, vamos a sacar, esto fue en el barrio 20 de Francia, de París, que tiene alta densidad de lengua materna árabe, o sea, de lengua familiar árabe. Y dijo, los voy a sacar de la clase y les voy a enseñar árabe primero. Cuando ellos ya hayan aprendido el idioma en su cabeza, los voy a devolver a francés. Y eso hizo. Los niños se demoraron aproximadamente un año en aprender bien el árabe que lo escuchaban en la casa. Y cuando volvieron a francés, aprendieron francés y ya no existía el diagnóstico de dislexia o de diferentes trastornos del lenguaje. Comentarios, preguntas, ¿qué les hace reflexionar esto? Ya, Irene, María Teresa, Diego, Susan, Romina. Nos quedan 15 minutos de clase. Quiero que cada uno diga qué los hace pensar esto, o qué los hace reflexionar, o qué dudas le nacen respecto de esto. Vamos, que se puede. Diego, opinión. Usted que es el único hombre hoy día en la clase. Bueno, sabes que la verdad es que pensaba un poco mientras nos definía cierto este concepto y dabas esos ejemplos en que acá en la región particularmente igual uno, sobre todo desde el ámbito intercultural mapuche, ¿cierto? Hay comunidades y también unidades educativas que trabajan un poco en el rescate de la lengua. Y me imagino el caso de esos niños que probablemente han aprendido como un primer idioma el español, ¿cierto? Y hoy tratan de aprender el mapudungún y debe ser difícil, no sé, de algún modo, porque es una lengua, ¿cierto? Que seguramente solo practican en la casa, porque al menos en lo que es lo más urbano, ¿cierto? Uno no suele ni escucharlo ni verlo. Entonces, debe ser complejo poder trabajar en el rescate cuando hay un idioma tan dominante también como el que actualmente nosotros tenemos. También pienso por ejemplo, en los niños inmigrantes, pues si hoy en día, ¿cierto? Tenemos niños, por ejemplo, haitianos que no hablan el
español, y que están creciendo, ¿cierto? Llegan a temprana edad aquí a Chile. Hay algunos que nacen acá en Chile, ¿cierto? Muchos ya han nacido en Chile y asisten a nuestros jardines infantiles, ¿cierto? En la casa, por un lado, aprenden, me imagino que el idioma de la familia, y en los jardines interactúan con el español, y ahí debe generarse una trifulca más o menos también en cómo van adquiriendo el dominio de ambos idiomas, que es un poco lo que compartía de lo que pasaba con estos niños árabes, ¿cierto? Que llegaban o que estaban en Francia aprendiendo el francés. Bueno, desde el punto de vista legal, los niños de muchos hijos de haitianos son chilenos, así como los hijos de personas inmigrantes árabes en Francia, muchos son de nacionalidad francesa, pero aunque la ley es distinta, allá no existe ley de suelo, existe ley de filiación. En realidad son los matrimonios mixtos los que los niños tienen doble nacionalidad, pero no estamos hablando de esos temas ahora. Respondiendo a su pregunta, la verdad es que el creol, como yo hablo francés y español, lo entiendo muy bien, lo pronuncio pésimo, pero es semi-aislante, igual que el castellano. No se produce el mismo problema que se puede producir al escuchar una lengua aglutinante como el mapuzugún, el aymara y el quechua versus un idioma semi-aislante. En el caso de los niños bilingües creol-castellano, o trilingües creol-castellano y francés, o cuatrilingües, porque también hay muchos niños haitianos que son cuatrilingües, inglés, francés, creol y español, pero esos 4 idiomas son todos semi-aislantes. Lo que quiero que comprendan, o sobre lo que quiero que reflexionen para la próxima clase, es sobre el hecho de traducir, que los problemas que puede producir la traducción de idiomas de gramáticas y culturas distintas, pero sobre todo de gramáticas distintas, de aglutinante a semi-aislante. ¿Ya? Y para terminar voy a dejar una tarea, voy a compartir pantalla con algo que está en el objetivo fundamental y contenidos mínimos del sector de lengua indígena, sobre lo cual les voy a pedir que reflexionen para la próxima clase también, ¿ya? O sea, tienen 2 tareas sobre las cuales reflexionar. Se los voy a mostrar, allá voy. Espérense, ¿cómo hago compartir pantalla? Se me olvidó, ahí está. Estoy bajando en el artículo que les mandé, página 54. Acá está el objetivo fundamental, y acá en este lugar, y acá el contenido mínimo obligatorio, que son 4 contenidos mínimos obligatorios para ese objetivo fundamental. Sobre eso, y sobre lo complejo y las consecuencias que puede tener traducir de un idioma a otro cuando hay diferentes características gramaticales, es lo que quiero que reflexionen para la próxima clase y lo considerarán como tarea. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Se los leo rapidito en los 4 minutos que nos quedan. Objetivo fundamental: comprender las principales características propias de la lengua indígena y dominar un repertorio de vocabulario que las ejemplifique. Palabras formadas por 2 nociones aglutinadas y palabras reduplicativas de uso cotidiano según corresponda. 2 nociones aglutinadas se refiere a los ejemplos asociados a los idiomas aglutinantes, aymara, quechua y rapanui. Reduplicativas se refiere al idioma rapanui, porque el rapanui es completamente aislante y reduplicativo. ¿Qué quiere decir reduplicativo? Que, por ejemplo, cuando dicen ojo ojo en rapanui, porque son 2 ojos. ¿Ya? Es muy asociado a lo concreto, a lo gráfico también. Ya. Y este objetivo fundamental tiene 4 contenidos mínimos obligatorios. El primero: distinción y utilización de un amplio rango de denominaciones espaciales, temporales y de parentesco
propias del pueblo indígena. Repito, distinción y utilización de un amplio rango de denominaciones espaciales, temporales y de parentesco propias del pueblo indígena. Segundo, utilización de vocabulario vinculado a la familia personal y local. Tercero, formación de palabras utilizando aglutinaciones simples o reduplicaciones en los casos que corresponda según la lengua indígena. Palabras formadas por dos nociones aglutinadas y palabras reduplicativas de uso cotidiano. El cuarto CMO, reconocimiento del cambio de significados de acuerdo a nuevas construcciones y ordenamiento léxico. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, la tarea es, ¿cuál es la tarea? Reflexionar sobre qué. Las gramáticas Romina. distintas. Lenguaje de gramáticas distintas. 1. No. ¿Qué Traducir. sucede? ¿Qué puede producir? ¿Qué consecuencias puede tener que a los niños se les enseñe traduciendo o en base a la traducción cuando se trata de dos idiomas de gramáticas distintas? En este caso, por ejemplo, del mapuzungún, del aymara, del quechua al castellano. Y la segunda tarea es reflexionar sobre este contenido fundamental y sus 4 objetivos mínimos obligatorios. Esa es la tarea. Preguntas. No, yo no tengo preguntas, profesora. Preguntas. Diego, lo escucho. Sí, no, le decía que particularmente no tengo preguntas por el momento. ¿Qué es un idioma aglutinante? ¿Qué es un idioma semi-aislante? El aglutinante junta 3 o más, 3 o más palabras. 2, 3 o O 3 o 4, más. o puede llegar en algunos idiomas 5, 6, depende del idioma aglutinante. Y además al final tiene marcadores, que pueden ser de lo que se llaman, bueno, en términos lingüísticos en general, pero se van marcando, ¿no? Género, sexo, lugar, pueden existir como una serie de códigos, de palabras o de incluso comillas que se van agregando. De letras o comillas que se van llamando. Antiguamente se le llamaba los sufijos. El prefijo está antes, el sufijo después. Entonces se le llamaba idiomas sufijativos, o sea, que tienen marcas de tiempo, espacio, lugar, persona. Irene, ¿qué está diciendo? Que sigue cocoroca. A ver, Irene. Ya, hoy día termina la clase, Irene. No, ¿Qué nos es que puede decir? estaba pensando en una frase, por eso, y la estaba hablando, por eso. Ya, pero dígala y terminamos la clase. Ya, era Incheta amuto anta ñirrucameo. ¿Ya? Esa era la frase que había pensado. Incheta amuto anta ñirrucameo. ¿Y a raíz de qué pensó en eso? En lo que usted estaba diciendo, del idioma aglutinante y que terminaba, por ejemplo, con espacio, con persona, y el meu es como el espacio. Gracias, Irene. ¿Otro comentario?
No. ¿Cuál es la función del ta, Irene, en la frase que usted hizo? Irene, Se fue. ¿cuál es la función del ta? Es que no sé el término No, pero no use términos técnico. formales, dígalo como lo usted siente. ¿Qué es lo que para usted el ta? Sí, ¿cómo afirmar? El ta no es traducible fácilmente al castellano. No, po, no, para nada. Eso es un tema importante. ¿Ya? Bueno, terminamos por hoy. Gracias a todos. Hasta la próxima clase, Peucayal. Peucayal. Gracias, profe. Chao, chao. Peucayal. Peucayal, Chao. Irene, María Teresa, Susan, Diego, Romina. Chao, gracias. Chao. Gracias. Peucayal, Chao. Chao. Peucayal.